Enoc, el hombre que caminó con Dios. Enoc vivió tan unido al Creador, que en lugar de atravesar la muerte como el resto de los hombres, fue trasladado directamente al cielo. Es conocido como el hombre que nunca murió, un enigma que ha trascendido generaciones y que aún hoy sigue despertando asombro e inspiración. En los comienzos, la Tierra era todavía joven, vibrante bajo la presencia de las primeras generaciones humanas, que mantenían una conexión más cercana con lo divino que cualquier otro grupo que vendría después. Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a desviarse, alejándose gradualmente de aquel aliento sagrado que le había dado origen. Los descendientes de Adán y Eva se habían dispersado, multiplicándose y construyendo sus vidas, pero junto con ese crecimiento, comenzaron a extenderse también la corrupción y la violencia. Era una época marcada por sombras crecientes. Fue precisamente en ese contexto, en una era de contraste entre la belleza original de la creación y la creciente decadencia moral del ser humano, que nació Enoc. Pertenecía al linaje de Set, el tercer hijo de Adán, y en su sangre fluía la misma herencia de quienes una vez caminaron con Dios en el paraíso. A diferencia de muchos a su alrededor, Enoc no solo cargaba el peso de la caída, sino que también albergaba una chispa de fe viva, un deseo ardiente de reencontrarse con lo eterno. Desde niño, los ojos de Enoc reflejaban una curiosidad especial, como si buscara respuestas a preguntas que nadie más se atrevía a formular. ¿Por qué el mundo era como era? ¿Dónde se ocultaba Dios en medio de tanta oscuridad? Con el tiempo, su nombre comenzó a hacerse conocido. Parecía llevar dentro algo que el resto había perdido, una añoranza por lo sagrado, una búsqueda de aquella esencia divina que en algún momento habitó en el corazón del hombre. Este anhelo silencioso y esta búsqueda interior eran señales de un viaje que aún no había comenzado, pero que ya se gestaba en lo profundo de su alma. Mientras el mundo seguía sumido en su oscuridad, Enoc avanzaba, guiado por una fuerza invisible, por una llamada que todavía no comprendía del todo, pero que lo empujaba hacia algo extraordinario. Con los años, su figura se volvió aún más destacada. Era un hombre común, con las mismas inquietudes y luchas que otros, pero había algo en su forma de ser, en su mirada atenta, en su caminar tranquilo, que no pasaba desapercibido. Mientras la mayoría se dejaba arrastrar por el ruido y el vértigo de lo cotidiano, Enoc vivía como si percibiera una realidad que los demás no podían ver. Contemplaba el mundo desde otra perspectiva, descubriendo dimensiones que escapaban a los ojos apurados. Para él, la naturaleza, los cielos, y cada detalle de la existencia eran señales, vestigios de una presencia superior. ¿Sería posible que todo lo creado hablara del Creador? Enoc, aunque era un hombre como los demás, albergaba un anhelo inquebrantable por lo eterno. Sentía en lo profundo que el universo tenía un sentido mayor y que detrás de cada cosa visible se escondía la mano de Dios, aguardando ser reconocida. En el silencio de la noche o al abrigo de los árboles al caer la tarde, Enoc se sumergía en la contemplación. Sentía que algo, o alguien, lo atraía hacia una comunión que sus contemporáneos no podían entender. Para algunos, él era un excéntrico, para otros, un enigma. Pero Enoc era guiado por una presencia silenciosa que moldeaba su interior y le señalaba un rumbo diferente. Era una voz que no se oía con los oídos, pero que vibraba en lo más profundo del alma. Era un llamado. Una invitación divina que lo llenaba de certeza y propósito, aunque aún no supiera a dónde lo llevaría. Después de ese encuentro interior, Enoc comprendió que ya no podía seguir viviendo de la misma forma. La voz suave pero firme que sentía lo impulsaba hacia un camino más alto, una ruta de entrega total. Sabía que esto lo separaría de las costumbres del resto, pero su corazón ya había decidido. Entendía que su viaje era más grande que él, y con esa convicción comenzó a vivir cada día con la intención de permanecer cerca de Dios. Con cada paso, Enoc sentía que se acercaba más a descubrir el misterio de ese llamado. ¿Lo entenderían los demás? Tal vez no. Pero él sabía que estaba donde debía estar. Esa sensación de que algo sagrado lo aguardaba, esperando que su corazón estuviera listo, se convertía en una llama constante que iluminaba su andar. Desde entonces, Enoc vivió de forma distinta. Su relación con Dios no era solo una creencia, era una vivencia que marcaba todas sus decisiones, que orientaba su vida. Mientras los hombres a su alrededor perseguían metas materiales y placeres temporales,
Él seguía una senda solitaria pero llena de sentido. Caminaba con Dios, y eso era su mayor tesoro. La vida que otros intentaban encontrar en los placeres del mundo, él la hallaba en la comunión con el Creador. Aquel camino no estuvo libre de obstáculos, hubo momentos difíciles, días en que su fe fue probada. Pero nada logró quebrantar su convicción. Cada vez que la duda intentaba colarse, la presencia divina lo sostenía y le renovaba la fuerza con una paz serena que brotaba desde dentro. Así fue como Enoc se convirtió en un ejemplo viviente de entrega y devoción. Él sabía que su travesía era singular, y esa certeza lo llenaba de sentido. En un tiempo marcado por la violencia y la confusión, su vida era como un remanso. Donde pasaba, dejaba una huella, una chispa de luz en medio de la oscuridad. Algunos lo admiraban, otros lo evitaban, pero nadie podía ignorarlo. Enoc no buscaba reconocimiento, solo deseaba una cosa: vivir en completa comunión con su Dios. Con cada día que pasaba, esa unión se volvía más profunda. Sin darse cuenta, su existencia empezó a adquirir un carácter diferente, algo que escapaba a la comprensión humana. Caminaba hacia lo invisible, sin saber que ese sendero lo llevaría a un destino que marcaría su historia para siempre. A medida que su conexión con Dios se intensificaba, era como si su alma se sumergiera más y más en un océano de sabiduría y serenidad. No solo oraba, sino que dialogaba con Dios. Lo sentía presente en todo, en lo pequeño, en lo cotidiano, en la naturaleza y en los cielos. Para Enoc, el mundo dejó de ser solo un espacio físico, y se convirtió en el reflejo vivo de lo eterno. En esa cercanía, Enoc comenzó a ver más allá de lo evidente. Estaba lleno de una comprensión que no venía de los hombres, como si el mismo Dios le confiara secretos, verdades profundas sobre la existencia, el bien y el mal, el origen y los cielos. Y sin embargo, nunca se llenó de orgullo. Vivía con humildad, con sencillez, sin usar lo que sabía para elevarse por encima de los demás. Solo deseaba servir con fidelidad. Quienes lo observaban no podían explicar por qué era distinto, pero lo sentían. No se preocupaba por las opiniones ajenas. Permanecía fiel al llamado que ardía en su interior. Mientras el mundo alrededor se hundía en el caos, él vivía en una dimensión distinta, guiado por la mano invisible del Altísimo. Era como si su alma estuviera sintonizada con una melodía que nadie más podía escuchar, una música celestial que lo envolvía y lo transformaba. Sabía que su vida estaba destinada a algo especial, aunque no comprendiera aún su final. Se entregaba por completo, y la presencia de Dios se hacía tan palpable que parecía tocarla. Este lazo sagrado lo impulsaba hacia un futuro que escapaba a toda imaginación, pero que ya comenzaba a revelarse. Con el tiempo, su vida se transformó en algo más que un misterio. Era una evidencia viviente de que Dios seguía caminando entre los hombres. No necesitaba pronunciar grandes discursos. Su manera de vivir hablaba por sí sola. A su alrededor, las personas se detenían, impactadas por su presencia, preguntándose sobre la vida, sobre lo esencial. ¿Acaso no parecía que el cielo lo acompañaba donde fuera? Para algunos fue una inspiración, la prueba de que se podía vivir con integridad en medio de un mundo roto. Para otros, resultaba inquietante. ¿Cómo podía alguien vivir con tanta paz en medio de tanto desorden? Pero Enoc no buscaba explicaciones ni validaciones. Su única meta era acercarse cada vez más a Dios. Sin saberlo, su vida se había convertido en una luz para los que aún buscaban el camino. Aunque muchos no entendieron su fe, fueron tocados por su ejemplo. Era como si, sin palabras, su sola presencia revelara una verdad innegable. No se aislaba, pero tampoco era como los demás. Su fe lo volvía un puente entre lo humano y lo divino. Y día tras día, esa conexión se hacía más intensa, iluminando todo a su alrededor con una fuerza que nadie podía ignorar. El tiempo pasaba, y Enoc seguía caminando con Dios, firme en su convicción. Sabía que todo tenía un propósito, uno que excedía cualquier lógica humana. Y aunque no podía ver el final, sentía que se aproximaba a algo grande, un destino que solo el Creador podía revelarle. En uno de esos días, mientras reflexionaba en silencio, algo nuevo comenzó a formarse en su corazón. Fue como una visión profunda, una mirada más allá del presente. En su andar con Dios, empezó a percibir escenas de lo que vendría, imágenes que hablaban de un futuro lejano lleno de advertencias y promesas.
Era como si el mismo Creador le mostrara hacia donde se dirigía la humanidad. Enoc pudo entrever un juicio venidero, un momento en el que la justicia divina se manifestaría sobre la tierra. Estas revelaciones no eran fáciles de sobrellevar. Venían cargadas de un peso, de una misión que Enoc nunca había imaginado. Vio cómo los hombres se entregaban cada vez más al mal, como el orgullo y la injusticia crecían como una sombra. Dios le hizo entender que no permanecería indiferente para siempre. Un día, su justicia pondría todo en su lugar. Enoc sintió que debía hablar, advertir, aunque muchos se burlaran o no quisieran escuchar. Impulsado por esa verdad, Enoc comenzó a compartir lo que había visto. Sus palabras eran firmes, llenas de autoridad, como un trueno en el silencio. Hablaba de lo que venía, de la necesidad urgente de volver al Creador. Algunos se reían, otros lo ignoraban, pero también hubo quienes, con el corazón conmovido, escucharon con temor reverente. Enoc sabía que su misión no era convencer a todos, sino sembrar una advertencia, una señal de que Dios seguía observando y que su mano no tardaría en actuar. Mientras compartía estas revelaciones, Enoc continuaba su andar junto al Altísimo, consciente de que aquellas visiones no eran solo para otros, sino también una guía para su propia alma. Cada paso lo acercaba más al Creador, y con cada nuevo mensaje, sentía que otro tramo del sendero se desplegaba ante él, aguardando el instante oportuno para manifestarse. En medio de esta íntima travesía con Dios, Enoc también conoció la dicha de ser padre. Al nacer Matusalén, su corazón se colmó de una alegría serena y de una renovada carga de responsabilidad. Al contemplar a su hijo en brazos, percibió el peso de un porvenir que trascendía sus propios días. Matusalén, con el tiempo, se convertiría en el hombre de vida más larga que se recuerde, portador de una herencia moldeada por la devoción a la voluntad divina. Enoc, con su callada sabiduría, se aseguró de que su hijo creciera impregnado del temor reverente y la rectitud que marcaban el linaje del cual provenía. Pero Enoc intuía que su papel iba más allá de la paternidad. Sentía, en lo profundo de su ser, que su descendencia estaba destinada a participar de algo inmenso y quizás trágico. Percibía que el mundo avanzaba hacia un punto de ruptura, hacia un momento donde la justicia de Dios sería puesta a prueba. ¿Acaso esa hora se acercaba? Esta percepción no era solo una vaga inquietud, sino una comprensión casi profética. Enoc podía visualizar mentalmente a las generaciones futuras, y entre ellas, a una que sería testigo de un gran cataclismo de agua. Pasaron los años, y Matusalén creció bajo la mirada vigilante de su padre, integrándose a una genealogía que sería esencial para el devenir de la humanidad. Enoc vivió lo suficiente para conocer a su nieto Lamec, y luego al pequeño Noé. ¿Había algo especial en Noé? Un resplandor en su mirada que le evocaba a Enoc su propia juventud, aquella sensación de haber sido llamado a un propósito superior. Aunque quizás Enoc no comprendía del todo el destino de su nieto, en su corazón sabía que ocuparía un lugar crucial en los planes divinos. Y así, el tiempo siguió su curso, y Enoc continuó siendo la raíz firme de su familia, un faro viviente de fe y de intimidad con el Creador. Cada jornada compartida con Matusalén y sus descendientes era un testimonio de que él formaba parte de algo mucho más vasto que él mismo. Veía reflejado su caminar espiritual en los ojos de sus hijos y nietos, y sentía que Dios les preparaba un futuro mientras a él lo aguardaban misterios aún más profundos. Con los años, la unión de Enoc con el cielo se volvió tan intensa que parecía no pertenecer ya del todo a este mundo. Era como si su alma habitara entre dimensiones, suspendida entre lo terrenal y lo eterno, envuelta en una comunión que nadie más podía comprender. Mientras otros hombres batallaban con sus conflictos y deseos, Enoc avanzaba en silencio, sumido en una paz que superaba las inquietudes de este mundo. Su conexión con Dios había alcanzado tal profundidad que a menudo parecía ausente, como si su espíritu estuviera anclado en otro plano. Vivía en una sintonía invisible, atado a algo más real que el mismo suelo que pisaba. Ya no necesitaba palabras para dialogar con Dios, bastaba un pensamiento, un suspiro, y sentía una respuesta divina, sutil y poderosa. Esa comunión lo alejaba poco a poco del plano físico y lo acercaba a lo eterno. Quienes lo rodeaban percibían esa transformación, una luz distinta lo envolvía, una serenidad que a la vez confortaba e inquietaba. Era un enigma viviente, un hombre que aún caminaba por la tierra,
pero cuya alma parecía habitar los cielos. Día tras día, sentía que algo lo llamaba, una voz más allá del tiempo y del espacio, un destino inaccesible al entendimiento humano. Y entonces, ocurrió lo impensable. En un día como cualquier otro, en medio de su búsqueda constante de Dios, Enoc desapareció. Su familia, sus vecinos, lo buscaron con ansiedad. Recorrían los lugares que frecuentaba, lo llamaban por su nombre, pero era como si se hubiera desvanecido. No había huellas ni señales, solo un vacío donde antes habitaba aquel hombre de paz. La noticia se esparció rápidamente, y pronto la gente murmuraba con asombro sobre su misteriosa partida. Algunos aseguraban que Dios lo había llevado consigo, otros intentaban encontrar explicaciones terrenales. Pero ninguna teoría calmaba los corazones turbados. Enoc ya no estaba, y eso era lo único seguro. Para quienes lo conocieron en vida, su ausencia tenía un sentido extraño, como si toda su existencia hubiera sido una preparación para este instante. Enoc siempre había sido distinto, como si su alma perteneciera a otro mundo. ¿Y si realmente Dios lo había tomado? Aquellos que presenciaron su fe, su calma insondable y su forma de vivir, no podían imaginar otra razón. Así, su historia se convirtió en mito, en misterio, en la leyenda del hombre que no conoció la muerte, sino que fue arrebatado, como un suspiro, dejando tras de sí el eco de un destino incomprensible. Su partida dejó un vacío que tocó el alma de todos. Las historias sobre él empezaron a adquirir un tono sagrado, como si narrarlas fuera una forma de tocar lo divino. Decían que Dios se lo llevó porque la tierra ya no podía contener un alma tan cercana al cielo. Enoc se convirtió en un símbolo vivo de que, caminando con pureza de corazón, uno puede traspasar los límites del destino humano. Su ausencia silenció a muchos. Algunos veían en su partida una poderosa imagen: la vida con Dios puede llevarnos más allá de lo ordinario. Otros levantaban la vista al firmamento, preguntándose dónde estaría aquel que una vez caminó entre ellos y ahora parecía morar entre las estrellas. Los que lo conocieron bien guardaban cada recuerdo, su mirada tranquila, sus palabras sabias, su presencia apacible. Su historia se convirtió en legado, contada de generación en generación como un tesoro de fe. Con el tiempo, ya no fue solo un hombre piadoso, sino un puente entre lo visible y lo invisible, una prueba viviente de que hay más en la existencia de lo que los ojos pueden ver. Y al extenderse estos relatos, nació una nueva esperanza. Enoc había dejado una huella, una senda de comunión con Dios que otros anhelaban seguir. ¿Quién no deseaba responder a ese llamado silencioso que espera a quien se atreve a caminarlo? Así, su vida se transformó en símbolo de esperanza y misterio. No solo fue el hombre que desapareció, sino el que vivió tan cerca del Creador que cruzó la frontera entre lo humano y lo divino. Para muchos, Enoc fue la prueba de que Dios está más cerca de lo que creemos. Caminar con Él no es una idea lejana, sino una invitación a una vida que va más allá de nuestras limitaciones. Cada detalle de su existencia fue contado con devoción. El hombre que anduvo con Dios, que vivió entre los suyos, pero que portaba en su interior el resplandor de lo invisible. Su fe, sus pasos, su mirada sobre el mundo, fueron recordados como ejemplo. No fue perfecto, pero sí entregado, un hombre que eligió seguir a Dios en tiempos donde pocos lo hacían. Su vida fue como una carta abierta que continúa hablándole al corazón del pueblo, aún después de su partida. Los ancianos narraban su historia bajo el cielo estrellado, mientras los jóvenes escuchaban con ojos brillantes, como si algo eterno los llamara desde dentro. Enoc vivió con tal intensidad espiritual que se volvió inmortal en la memoria de su gente, un lazo secreto que los unía al Creador mismo. Y así, su legado continuó resonando con fuerza a través de las generaciones, como un testimonio viviente de que al caminar con Dios, uno puede rozar lo eterno y quizás formar parte de ese misterio sagrado. La historia de Enoc, aunque envuelta en la antigüedad, aún vive como un susurro que cruza los siglos, trayendo consigo profundas enseñanzas. ¿Qué hace único este viaje? No solo el hecho de que Dios lo tomara sin morir, sino cómo vivió, con un corazón entregado y un deseo ardiente de estar cerca del Creador. Enoc demuestra que caminar con Dios no depende de la distancia, sino de la decisión. Es un vínculo que se renueva con cada paso, cada amanecer. Nos enseña que la fe verdadera es silenciosa y profunda, y que se construye en los actos simples del día a día. Enoc no buscó reconocimiento ni fama.
Vivió para agradar a Dios, y ese fue su mayor logro. Su ejemplo nos recuerda que al final, lo que verdaderamente importa es la calidad de nuestra comunión con el Creador, más que nuestras obras o posesiones. En cada era, hay quienes escuchan ese llamado a caminar más cerca de Dios. La historia de Enoc nos recuerda que ese viaje está al alcance de todos. Él nos inspira a buscar esa paz, esa conexión que trasciende el entendimiento y nos acerca a lo sagrado. Tal vez, como Enoc, nunca comprenderemos del todo lo que hay al final del camino. Pero Él nos mostró que, al elegir andar con Dios, tocamos lo eterno.